va a tener como tema central el temor de Dios. Temor de Dios. Así que la pregunta de hoy es: ¿temor de Dios? ¿Qué es temor de Dios? Porque ¿acaso significa que debemos tenerle miedo a Dios? No. Es más, hay gente que le tiene miedo a Dios, le tiene pavor a Dios, que se imagina a Dios con un palo, esperando que alguien se equivoque, que alguien cometa un error, que alguien cometa un pecado, y entonces golpearlo, mandarlo al infierno, matarlo, etcétera. Y muchos creyentes viven así. Por eso muchas veces nos volvemos tan religiosos. Y entonces llega un momento en el que la gente vive con miedo, tan religioso que, déjenme ponerles un ejemplo. A lo mejor una mujercita se quiere arreglar el cabello, pero a veces el concepto religioso le viene a la pregunta: ¿y no se irá a enojar Dios porque te estás arreglando el cabello? A ese nivel puede llegar. ¿Por qué? Porque ahí no hay temor de Dios, ahí hay miedo de Dios. Miedo de Dios. Y mucha gente vive con ese miedo. Y hay mucha gente que, aunque es cristiana, se dice cristiana, se autonombra cristiana, a lo mejor hasta escucha alabanzas todo el día, no tiene temor de Dios. Porque el temor de Dios se refleja en el estilo de vida, la forma de comportarnos. Y eso es justamente, creo yo, que siendo un tema central dentro de la doctrina bíblica, porque son literalmente cientos, quizás no llega a 1000, pero sí son varios cientos de ocasiones en que la Biblia habla del temor de Dios. Y creo que es parte fundamental de la doctrina, el temor de Dios. Por lo tanto, vamos a dedicar algunas semanas para ver acerca del temor de Dios. Así es que, 2 Corintios 7:1 dice: amados míos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionémonos en la santidad. ¿Y en qué más dice ahí? ¿En qué nos tenemos que perfeccionar? En el temor de Dios. Padre, aquí estamos delante de ti y yo me pongo en tus manos para poder hablar de parte tuya. Y que juntos como iglesia, quienes estamos aquí, quienes están viendo o escuchando este mensaje por cualquier medio, que tú nos hables y que podamos desarrollar el temor de Dios. Señor, si para ti es tan importante y nos pides que perfeccionemos la santidad, que perfeccionemos el temor de Dios, que crezcamos en él, queremos hacerlo. Yo estoy en tus manos para que tú nos hables en el nombre de Jesús. Amén. Hay una expresión muy interesante que utiliza la traducción en lenguaje actual. Y fíjense lo que dice aquí: queridos hermanos en Cristo, Dios nos hizo esta promesa. Por eso, para que Dios nos acepte, no debemos hacer el mal, sino mantenernos libres de pecado, honremos a Dios y tratemos de ser santos como Él. ¿Qué tenemos que hacer según dice la traducción en lenguaje actual? Honremos a Dios y ser santos como Él. Ahora, esto significa que el temor de Dios tiene que ver mucho con la honra. Pero ahora hay que entender y qué es honrar a Dios, porque a veces pensamos honrar es cantarle, honrar es levantar las manos, honrar es hincarme. No quiero decir que no, sí, es parte de, pero es mucho más profundo que ello. Esta palabra viene del hebreo kabod. Cuando alguien en Israel hace algo admirable, la gente utiliza una expresión, kol hakavod, que es como en español decimos: me quito el sombrero porque admiro lo que haces, reconozco lo que haces. Y ese reconocimiento
se utiliza de una manera frecuente. Ahora, eso significa darle la honra a Dios, a los padres, en cualquier sentido. Y en el término específico, tener temor de Dios es que tu estilo de vida honre a Dios. Que así como la gente cuando dice, wow, te admiro por lo que haces, me quito el sombrero en símbolo de reconocimiento o admiración, que la gente pueda decir, honro a Dios por la forma en que tú actúas, honro a Dios por la forma en que tú hablas, honro a Dios por la forma en que tú te comportas. Ahora la pregunta sería, tu vida, cuando los demás que no son cristianos te ven, ¿son capaces de honrar a Dios? ¿Son capaces de decir, wow, esta persona tiene algo? A lo mejor no están de acuerdo contigo en todo lo que tú dices. A lo mejor te critican porque puede ser que sus conceptos, sus valores sean totalmente opuestos a los tuyos. Pero su vida los lleva a respetar a Dios. A lo mejor la gente no comulga con lo que tú dices, no comulga con lo que tú haces, porque lo puede considerar un tema religioso. Eso no importa. La cuestión es que si esa gente puede verdaderamente honrar a Dios por tu vida. Ahora, hablando de esto, muchas veces nosotros como cristianos tenemos conceptos un tanto confusos. Pensamos que temor de Dios es aquel que se congrega en la misma iglesia donde yo me congrego, que tiene la misma fe que yo tengo. Y en términos generales podríamos decir, eso es lo común. Pero muchas veces habrá gente que tiene temor de Dios, aunque aparentemente no comparta algunos conceptos con nosotros. Por ejemplo, hay un caso en el libro de Génesis muy interesante, en Génesis capítulo 20. Y voy a leer estos 16 versículos de Génesis 20, porque esa gente de la que nos habla Génesis 20, pues no era religiosa, no ofrecía sacrificios a Dios, no platicaba con Dios. Así que Abraham llegó a una conclusión, como muchas veces tú y yo podemos llegar. Esta gente no tiene temor de Dios. Y Abraham, que es considerado amigo de Dios, Abraham que es considerado un hombre justo, Abraham que es considerado el padre de la fe. Vamos a ver lo que pasó. Dice Génesis 20, 1 al 16. Dice, Abraham se trasladó hacia el sur, al Negev, y vivió un tiempo entre Cades y Sur. Luego siguió hasta Gerar. Mientras vivía ahí como extranjero, Abraham presentó a su esposa Sara diciendo, ella es mi hermana. Entonces el rey Abimelech de Gerar mandó llamar a Sara e hizo que la trajeran ante él a su palacio. Esa noche, fíjense bien lo que pasó. Ese hombre estuvo a punto de tomar a Sara como mujer. Y dice, esa noche se le apareció a Abimelech en un sueño y le dijo, eres hombre muerto, porque esa mujer que has tomado ya está casada. Sin embargo, Abimelech todavía no había dormido con ella, así que dijo, Señor, ¿destruirás a una nación inocente? ¿Acaso no me dijo Abraham, ella es mi hermana? Y ella misma dijo, sí, él es mi hermano. Yo he actuado con total inocencia, mis manos están limpias. En el sueño Dios respondió, sí, yo sé que tú eres inocente. Por eso no permití que pecaras contra mí ni dejé que la tocaras. Ahora devuelve la mujer a su esposo y él orará por ti porque es profeta. Entonces vivirás
pero si no la devuelves, puedes estar seguro que tú y todo el pueblo morirán. A la mañana siguiente Abimelech se levantó temprano y enseguida reunió a todos sus siervos. Cuando les dijo a sus hombres lo que había ocurrido, ellos quedaron aterrados. Entonces Abimelech mandó llamar a Abraham. ¿Qué nos has hecho?, preguntó. ¿Qué delito he cometido que merezca un trato como este, que nos haces culpables a mí y a mi reino de este gran pecado? Nadie debería hacer jamás lo que tú has hecho. ¿Qué te llevó a cometer semejante acto? Fíjense, el incrédulo reprendiendo al creyente. Abraham contestó, yo pensé, aquí viene la clave, yo pensé, este es un lugar donde no hay temor de Dios. ¿Qué pensó Abraham? Que no había temor de Dios. ¿Y quién tuvo más temor de Dios? Abimelech tuvo más temor de Dios que Abraham. Abraham no tuvo el temor de Dios de entregar a su mujer. Abimelech tuvo el temor de Dios de respetarla. Yo pensé, en este lugar, este es un lugar donde no hay temor de Dios. Ellos querrán tener a mi esposa y me matarán para conseguirla. Abraham ya se había hecho una telenovela, ¿verdad? Ella de verdad es mi hermana, pues ambos tenemos el mismo padre, aunque diferentes madres, y yo me casé con ella. Cuando Dios me llamó a abandonar la casa de mi padre y a viajar de lugar en lugar, le dije a ella, hazme un favor, por donde vayamos, dile a la gente que yo soy tu hermano. Entonces Abimelech tomó algunas de sus ovejas y cabras, ganado y también siervos y siervas, y entregó todo a Abraham. Además le devolvió a su esposa, Sara. Después Abimelech le dijo, revisa mis tierras y escoge cualquier lugar donde te gustaría vivir. Y le dijo a Sara, mira, le entrego a tu hermano 1000 piezas de plata en presencia de todos estos testigos, para compensarte por cualquier daño que pudiera haberte causado. Esto resolverá todo reclamo contra mí y tu reputación quedará limpia. Esto nos muestra que en muchos lugares y muchas personas pueden tener más temor de Dios del que tú te puedas imaginar, del que tú puedas pensar. Abraham pensó, él no ofrece sacrificios como yo, él no tiene temor de Dios. Él no cree en el mismo Dios que yo creo, él no tiene temor de Dios. Él no piensa como yo pienso, él no tiene temor de Dios. Abraham tuvo sus conjeturas, como posiblemente tú y yo podíamos tener las nuestras. Si no va a Calacoya, no tiene temor de Dios. Si no lee la Biblia, no tiene temor de Dios. Si no se congrega como yo me congrego, no tiene temor de Dios. Y eso muchas veces nos lleva a etiquetar a las personas y a tener determinados pensamientos. Pero el punto aquí es, si realmente nosotros tenemos temor de Dios, ¿bajo qué actitudes vamos a asumir nuestra vida? Ahora, fíjate bien, Abraham cometió 2 grandes pecados. Primero, expuso a su mujer a caer en adulterio, porque la ofreció a un hombre incrédulo. Bueno, aunque hubiera sido creyente, hubiera sido lo mismo, pero él la ofreció como si fuera una doncella. Él no tuvo temor de Dios para cuidarla, no tuvo temor de Dios para protegerla, no tuvo temor de Dios para arriesgar su vida por ella. Se supone que en todo momento una mujer espera la protección del marido, pero Abraham no la protegió, más bien la arriesgó. Y si no cayó ella en el acto mismo del adulterio, no fue por el temor de Dios de Abraham, fue por la intervención sobrenatural de Dios y el temor de Dios de Abimelech. ¿Cuál fue el segundo pecado que cometió Abraham? La mentira. Y este es un punto que también muchas veces nos deja ver cuando una persona tiene o no tiene temor de Dios. Porque muchas veces una mentira puede venir disfrazada de media verdad. Y la trampa de la media verdad es que Satanás utiliza ese barniz de verdad para esconder una mentira. Pero Jesucristo ya nos dijo, ¿quién es el padre de la mentira? Satanás. Así que muchas veces nosotros cometemos el error de, para justificar algo,
decir una verdad a medias. Y esa verdad a medias lo único que viene a hacer es darle poder a Satanás sobre la vida de una persona, sobre una familia, sobre una nación, sobre cualquier cosa. Así que la peor mentira es una media verdad. Porque cuando es una mentira completa, la gente inmediatamente la descubre. Cuando la mentira es a medias, la gente se va con la finta. Yo recuerdo hace unos 2 años, salió publicada una noticia. Y esa noticia tenía que ver con el tema de la adopción, pensando en casa asistencia. Hubo un momento en que la ley en el Estado de México se modificó para que el DIF fuera el único organismo con la autoridad para poder dar niños en adopción. Y entonces la noticia que se publicó fue: crece la adopción en México 50%. Y uno dice, wow, qué noticia tan extraordinaria, creció 50%. ¿Qué significaba eso? Que el año anterior dieron en todo el país, entre los 32 estados, 2 niños en adopción. El siguiente año dieron 3 niños. Hablando en porcentaje, ¿cuánto creció? 50%. Una media verdad. Estadísticamente sí, es cierto. Pero en la práctica, ¿qué son 3 niños dados en adopción cuando hay miles de niños huérfanos en nuestro país? Es decir, tenemos que entender que muchas veces nosotros como cristianos, para justificar algo, decimos una verdad a medias. Y si solamente fue la media verdad, ¿qué fue la otra media? ¿Qué fue el otro 50%? Una mentira. Es ahí donde entendemos que muchas veces no actuamos con temor de Dios. Por eso es tan importante que podamos definir ¿y qué es el temor de Dios? ¿Cómo podemos entender entonces el temor de Dios? Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia acerca del temor de Dios. Porque Proverbios capítulo 15, versículo 33, Proverbios 15, 33, nos dice: el temor de Dios o el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y la honra precede a la humildad. Fíjense que otra vez está ligado el tema de temor de Dios con la honra, es decir, obedecer a Dios para vivir. Así de sencillo. ¿Qué es temor de Dios? Obedecerlo. El problema que muchas veces nosotros como cristianos, donde más batallamos es en el área de la obediencia. El área de la obediencia. Ahora, no te voy a pedir que levantes tu mano, pero ¿cuántas veces Dios te pide a ti algo y tú te niegas a hacerlo? ¿Cuántas veces Dios te habla a ti y tu primera reacción es: no estoy de acuerdo? En Proverbios 1:7 dice: todo el que quiera ser sabio, lo estoy leyendo en la traducción en lenguaje actual. Si tienes la Reina Valera, habla de temor de Dios, pero quiero que escuches o leas lo que dice la traducción en lenguaje actual. Todo el que quiera ser sabio debe empezar por, ¿qué cosa? Obedecer a Dios. Pero la gente ignorante no quiere ser corregida ni llegar a ser sabia. La Reina Valera 60 dice el temor de Dios, pero me gusta ver cómo las otras traducciones nos modifican un poco los términos para entender obediencia. Carlos Gutiérrez, el compañero de viaje de Luciano Bongarrá, que predicó la semana pasada, nos platicó cómo Dios lo llamó en ese sentido a predicarle el evangelio a los políticos. Y él decía: para mí la política cero, yo no quiero nada con políticos. Y cuando Luciano Bongarrá le dijo: te invito a unirte a mi proyecto, ir y presentarles el reino de Dios a los políticos, él dijo: no, políticos no. Pero cuando él oró, Dios le habló a través de Jonás. Y cuando Jonás
recibió el mensaje: ve a Nínive y predícales. ¿Se acuerdan ustedes qué hizo Jonás? Huyó y tomó un barco para Tarsis, para España, es decir, al lado contrario. ¿Y qué le pasó entonces en el camino? Le vino la tormenta, estuvo a punto de hundirse el barco, lo tuvieron que arrojar, el gran pez se lo devoró, etcétera, etcétera. Y entonces él llegó a una conclusión: yo no quiero ser como Jonás, ni que vengan muchas tormentas sobre mi vida, mejor obedezco. ¿Te has preguntado si en algún momento ha habido una tormenta en tu vida, igual que la de Jonás, y que tú dices: Señor, pero yo qué hice? Si yo soy tu hijo y tú y yo nos llevamos tan bien, y yo oro y yo te alabo, y mira que yo soy fiel contigo. Sí, todo está muy bonito, pero Dios te pidió algo que tú no has querido hacer. A lo mejor tú estás como Jonás y posiblemente tú estás huyendo en lugar de obedecer, y por eso vienen tormentas sobre tu vida. Así que es importante que entiendas: tener temor de Dios es obedecer sin reclamar. Pero los cristianos somos expertos en reclamarle a Dios. Me recuerda cuando un niño está chiquito y quiere que su mamá o su papá le hagan algo, le compren algo, y si mamá o papá le dicen que no al niño chiquito, ¿qué hace el niño? Berrinche. ¿Cuántos cristianos berrinchudos con Dios hay aquí? No levanten la mano. Pero ten en cuenta, temor de Dios es no solamente el decir: yo vengo a Calacuaya. Temor de Dios es: Señor, lo que tú mandes. No te voy a reclamar, no voy a negociar. Señor, está bien, pero a cambio yo te pido. No, si no es una negociación. Si Dios lo dijo, se tiene que hacer. ¿Cuántos pueden decir amén, Señor Jesús? Lo que tú digas, eso hago. Porque a veces somos expertos en negociación, a veces somos expertos en hacer berrinche. Ahora, el temor de Dios significa elegir entre lo bueno y lo santo. Lo bueno y lo santo es lo que tú y yo tenemos que elegir. Pero a veces me da la impresión de que nosotros cristianos somos expertos en buscar cosas que sabemos que a Dios no le agradan, y entonces nos hacemos la pregunta, o le hacemos la pregunta a alguien más para que valide mi conciencia percudida. ¿Puedo hacer esto? Si ya sabes que a Dios no le agrada, ¿para qué preguntas? Esto me recuerda a Balaam. Hace una semana o dos, a lo mejor Joe se acuerda mejor que yo, en diálogos con el pastor nos hicieron la pregunta: ¿por qué Dios reprendió a Balaam si ya le había dado permiso de ir? Y no es que Dios le hubiera dado permiso, es que cuando llegaron los hombres a ofrecerle dinero y honores a Balaam para maldecir a Israel, Balaam ya sabía cuál era la voluntad de Dios. Él le dijo: yo no puedo ir si Dios no me permite. Y fue y le preguntó: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo: no vayas, yo no voy a maldecir a este pueblo. Pero Balac, que era un tipo muy astuto, dijo: le voy a mandar más dinero, más honores y gente más respetable. Y Balaam cayó en la trampa. Hay más dinero, hay más honores. Déjeme preguntar, quizás Dios cambió de opinión. Y hay gente así. Hay gente que, bueno, pues como que a Dios no le gusta esto. Soy templo de su Espíritu Santo. ¿Me dejará fumar? Y entonces yo ya sé lo que a Dios le agrada, pero por no dejar, hago la pregunta. ¿Se dan cuenta? O sea, muchas veces nosotros solos nos metemos el pie. Proverbios capítulo 9 y 10, Proverbios 9 y 10 dice:
El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Y el Salmo 111:10, Salmo 111:10 dice, si alguien quiere ser sabio, que empiece ¿por qué? Por obedecer a Dios. Quienes lo hacen así demuestran ¿qué? Inteligencia. Así que sabiendo que vivir buscando lo santo, buscando lo bueno, buscando lo agradable, es lo que nos conviene. Es no vivir preguntando si puedo o no puedo hacer algo. Les pongo otro ejemplo. Yo recuerdo, espero no se sienta, bueno, que no esté, no se va a sentir mal la persona por la que voy a platicar esto. Pero un día estábamos en el curso básico y estábamos hablando de diferentes cosas y pedimos testimonio. Creo que dimos el tema del testimonio. A ver, vamos a ser concretos en nuestro testimonio. Y una hermanita se levanta y dice, pues yo quiero dar testimonio que yo venía para la iglesia y yo venía tan apresurada que me pasé un alto y adelante que me detiene un motociclista. Y me dejó venir. Ah, pues gloria a Dios. ¿Y cómo le hiciste para que te dejara venir? Bueno, ya ven que nos dicen que pues no podemos dar soborno, entonces le di una ofrendita. A veces solamente buscamos cambiar el término, buscamos cambiar las cosas, pero seguimos siendo igual, seguimos actuando igual, seguimos padeciendo de lo mismo. Así que el temor de Dios, tú ya sabes qué es lo malo, no lo disfraces, no lo barnices, no le pongas otros nombres. Tú tienes que aprender a elegir entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano. Y siempre elige lo bueno, elige lo santo, elige lo que Dios dice. Hay cosas que tú ya ni siquiera tienes que orar para preguntarle a Dios. Tú ya sabes lo que dice Dios. Hay cosas que salen sobrando. Tú ya sabes lo que dice Dios. Y ahora el punto es, hazlo. A veces pecamos de sobreespirituales. Oye, ¿puedes ayudar a aquella persona que está afuera? Darle de comer, déjame orar. ¿Cómo que déjame orar? Sí, a ver si le ayudo. Jesús dice, si te pide, ¿qué? Dale, punto. Oye, ¿le puedes ir a predicar el evangelio a tal persona? Déjame orar. ¿Qué dijo Jesús? Predica el evangelio ¿a quién? A toda criatura. Oye, ¿puedes ir a orar por tal persona que está enferma? Ay, no, déjame orar primero. El Señor dijo que en esto verán ustedes que pondrán sus manos sobre los enfermos y ¿qué? Y sanarán. No ores preguntándole a Dios lo que Dios ya te dijo que hagas. No en el nombre de que eres muy espiritual te niegues a hacer lo que Él te manda. Ten temor de Dios, punto. Haz lo que Dios te dice. Pero a veces los cristianos somos expertos en poner pretextos. Somos expertos en justificarnos. Por eso digo, a veces somos sobreespirituales y nos cuesta trabajo hacer lo que Dios nos dice. Y es que el temor de Dios finalmente te da vida. El temor de Dios va a producir vida en ti. Por eso es que los cristianos somos promotores de vida y defensores de la vida. En Proverbios 19:23, fíjate lo que dice, Proverbios 19:23, el temor del Señor es fuente ¿de qué? De vida y nos hace vivir tranquilos y libres de temores. Y vida en todos los sentidos, vida espiritual, porque cuando tú le hablas a otro de Cristo, esa persona va a conocer quién es el Señor y va a tener vida eterna, pero también va a traer mejores condiciones de vida sobre ti. Dice el Señor Jesucristo que Él vino a darnos vida y vida ¿en qué?
en abundancia, pero para que esa vida en abundancia se dé, tú y yo tenemos que tomar determinadas decisiones y dar determinados pasos que nos van a permitir experimentar su abundancia. En Proverbios 14:27 dice: el temor del Señor es fuente de vida y aleja al hombre de las redes de la muerte. Qué importante es pensar que cada vez que tú y yo tomamos decisiones correctas, Dios nos acerca más a sus propósitos de vida y nos aleja de los propósitos de la muerte. Y en Proverbios 10:27 dice: el temor del Señor prolonga, ¿qué cosa prolonga? La vida, pero los años de los perversos serán truncados. Es decir, ahora vemos que el temor de Dios, contrario a lo que muchos piensan que es el golpe que Dios nos da cuando nos equivocamos o hacemos algo mal, el temor de Dios tiene un propósito: darnos ¿qué? Vida. Y cuando tú obedeces a Dios, cuando tú simplemente tienes la conciencia, tengo que aprender a elegir hacer lo que Dios quiere, lo que a Dios le agrada, lo que Dios dice, eso me va a garantizar a mí tener ¿qué? Vida. Así que dile a la persona que tienes a tu lado: ten temor de Dios para que tengas vida. Yo creo que por eso el temor de Dios es el más grande tesoro que podemos tener los cristianos en nuestro corazón. No es suficiente decir creo en Dios. Sí, la gente cree en Dios, pero más que creer en Dios tenemos que desarrollar el temor de Dios. Isaías 33:6 dice: y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia y abundancia de salvación. ¿Cómo concluye esta frase? El temor de Jehová será su tesoro. ¿Cuál es nuestro tesoro? El temor de Dios. Así que dile a la persona que tienes a tu lado: yo quiero ese tesoro. Yo quiero ese tesoro. Ahora, continuando en este sentido, el temor de Dios también tiene que ver con tener valores absolutos. Valores absolutos. Creo que uno de los grandes problemas que hoy en día estamos viviendo como sociedad es tener valores, pero no absolutos, sino valores negociables, valores relativos, valores intercambiables. Y entonces buscamos la manera de salirnos con la nuestra. O dependiendo la circunstancia, dependiendo la persona, dependiendo el lugar, hacemos o dejamos de hacer, actuamos o dejamos de actuar. Pero tú eres cristiano aquí, y en tu casa, y en tu trabajo, y en donde sea. Tú no puedes tener una doble o triple o 4 estilos de vida: uno en la iglesia, otro en tu familia, otro en tu trabajo, otro en la calle. Tú tienes que ser el mismo, cristiano de una sola pieza. Eso es tener temor de Dios. En Job 28:28 dice: y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es, ¿qué cosa? La sabiduría. ¿Y qué más? El apartarse del mal, la inteligencia. El apartarse del mal, la inteligencia. Valores absolutos. No es, pues depende dónde estás, vas a tener determinada actitud, determinada forma de hablar, diferente forma de actuar. A eso se refiere Santiago cuando dice que de nuestra boca, y la compara con una fuente, no puede salir agua dulce y agua amarga. Porque a lo mejor aquí yo vengo a la iglesia y alabo a Dios, y de mí salen palabras de adoración y palabras sublimes dirigidas a Jesucristo, pero cuando estoy afuera salen de mí groserías, malas palabras, ofensas, vulgaridades. Por eso Jesús dice que el hombre dará cuenta de toda palabra que salga de su boca.
pero como que ese es uno de los mandamientos menos pensados por el cristiano. Y qué tristeza. Por eso muchas veces pensamos, yo soy muy espiritual, pero hay temor en Dios en mi corazón. ¿Cómo están mis valores? ¿Son absolutos? Es decir, la misma calidad de persona soy delante de Dios que en lo privado. La misma calidad de persona a solas con Dios que cuando estoy frente a otra persona. Porque ¿qué pasa si a lo mejor con Dios me humillo y me postro y digo, Señor, soy una cucaracha y tú eres lo máximo, pero cuando estoy afuera ofendo a los demás y les doy un trato que no trataría yo así a Jesús? Y eso entonces nos muestra como que perdemos la brújula y se me olvida dónde estoy parado. El temor de Dios es un estilo de vida. El temor de Dios no es una frase. Y a lo mejor muchas veces me meto en problemas y digo que la gente me odia. No, no es que la gente te odie. A lo mejor uno mismo está produciendo eso. Y eso nos lleva a pensar que el temor de Dios nos debe llevar a aborrecer lo malo. Pero no solamente el malo de lo que considero pecado que hacen los demás, sino lo malo de mí. Porque a lo mejor lo malo de mí es ser arrogante, a lo mejor lo malo de mí es ser odioso, prepotente, grosero. Y no me doy cuenta. ¿Cómo trato a los demás? ¿Qué concepto tienen de mí aquí en la iglesia, pero qué concepto de mí tienen afuera? Proverbios 8:13, fíjense lo que dice: el temor de Jehová es ¿aborrecer qué? El mal. Y luego, ¿qué más agrega? La soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Aborrezco. ¿Cuántas cosas vienen implícitas en el temor de Dios? ¿Cómo está tu boca? ¿Cómo son tus ojos? ¿Altivos? ¿Cómo es tu actitud hacia la gente? Qué bonito cuando de alguien se expresan, no importa si estás aquí o afuera, no importa en qué círculo social te muevas, y la gente dice, eres una persona diferente a los demás. Cuando la gente puede hablar bien de ti, sea creyente o no sea creyente, sea una persona que trabaja en limpieza o sea una persona que está en un nivel de autoridad muy alto. No importa quién, que la gente pueda reconocer quién eres tú. Ese es el punto. ¿Cómo te comportas tú? ¿Cómo actúas tú? Así que el temor de Dios, si te das cuenta, no es solamente pararme aquí en un micrófono y hablar y dirigir, guiar un tiempo de oración, una predicación o lo que sea. El temor de Dios se nota afuera, en el trato que le damos a los demás, la forma en que nos conducimos, cómo le tratas al empleado, al taxista, al chofer del camión, al empleado público, a la gente que te está sirviendo, al mesero en un restaurante. ¿Cómo tratas a la gente que te sirve? Si tienes a alguien sirviendo en casa y le pagas porque limpie tu casa, ¿la puedes sentar a la mesa contigo? ¿O la mandas a comer a la cocina? Si traes ropa, por ejemplo, voy a traer ropa para los damnificados, ¿traes la ropa que tú te pondrías? ¿O traes la ropa sucia, rota, la que nunca en la vida te pondrías tú? Temor de Dios es actitud,
es vivir en la voluntad de Dios. Y no es necesariamente voy a orar. Sí, sí. Yo entendería que cualquier creyente por el hecho de temor de Dios oramos y que podemos decirle, Señor, te necesito. Pero no tengo que orar para ver si soy amable contigo o no lo soy. No tengo que preguntarle a Dios si te voy a servir o no. Si voy a ser sencillo o voy a ser arrogante. No. Vivir en la voluntad de Dios es simple y sencillamente vivir como Dios nos dice que lo hagamos. En Proverbios capítulo 2, versículos del 1 al 5 dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás ¿qué cosa? El temor de Jehová, y hallarás el conocimiento de Dios. Así que podemos decir que el temor de Dios es un estilo de vida. ¿Qué cosa es el temor de Dios? Un estilo de vida. No es una frase, no es un concepto religioso. Por eso decimos, el cristianismo no es una religión, el cristianismo es un estilo de vida, es una forma de vivir, una forma de comportarnos, una forma de actuar, donde no vamos a querer defraudar a Dios. Hechos 9:31 me gusta mucho porque el concepto o el contexto, mejor dicho, de Hechos 9 es como la iglesia fue ganando gracia, y dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando. ¿Cómo andaban las iglesias? ¿Cómo andaban las iglesias? En el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Fíjate qué interesante. Cuando la iglesia empieza a entender un estilo de vida, y ese estilo de vida impacta a la sociedad, ese estilo de vida impactó a las autoridades, ese estilo de vida impactó al mundo religioso, entonces las iglesias comenzaron a crecer. La cuestión es dentro de nosotros. En pocas palabras, el temor de Dios también nos va a llevar a tener una conciencia limpia delante de Dios. En 2 Corintios 5:11 dice: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto que es lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Qué hermosas palabras, porque si empezamos a hacer un análisis dentro de nosotros, eso nos lleva a considerar, ok, soy creyente, me digo cristiano, tal vez ya me bauticé en agua, pero la pregunta, no importa si tengo un año, un mes, un día o 50 años de cristiano, y tengo temor de Dios. Tengo temor de Dios. Ese es el punto clave. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1, nos presenta a Elías como, y lo repite constantemente en él. Y creo que el ejemplo de Elías es extraordinario, porque así deberíamos de vivir los cristianos, estando conscientes que no importa si estoy aquí en público, si estoy debajo del subsuelo, si estoy con la luz encendida o con la luz apagada, no importa si estoy aquí o estoy en el baño, no importa dónde esté, Dios me mira. Y obviamente, así como las cámaras de seguridad son disuasivas y por donde tú vas sabes que alguien te está viendo, hay que entender, no importa que no haya cámaras, a donde tú vayas, Dios te está viendo. A ver, dile a la persona que tienes a tu lado, Dios te está viendo. Dios te está viendo. Yo sé que a veces no tenemos esa conciencia. Tener esa conciencia es temor de Dios. Dice primer libro de Reyes 17:1.
lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea, dice: Elías, un tisbita que vivía en Galaad, fue a decirle a Acab: vive el Señor Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que en los años que vienen no va a llover, ni siquiera va a caer rocío, a menos que yo lo diga. Pero a mí lo que me gusta de la frase de Elías es: en cuya presencia estoy. A ver, ¿tú puedes decir lo mismo? En cuya presencia estoy. Repítelo conmigo: vive el Señor Dios de Israel, en cuya presencia estoy. A ver, y eso entonces nos redondea todo. Porque si yo estoy en un taxi y estoy a punto de maltratar al taxista, ¿en la presencia de quién estoy? Y él va a ver que lo maltraté. ¿Y Dios va a estar contento o enojado? Enojado. Y si estoy a punto de hacer algo indebido, tengo que recordar: ¿en la presencia de quién estoy? De Dios. Y si voy a ver algo que no debo ver, ¿en la presencia de quién estoy? Y si voy a decir algo de lo que después me voy a arrepentir, sea lo que sea, una mala palabra, una palabra ofensiva, una grosería, una vulgaridad, lo que sea, ¿en la presencia de quién estoy? ¿Tú te atreverías a maltratar a alguien, a ofender, a insultar en la presencia de Dios? No. Entonces acuérdate, el temor de Dios es recordar: en cuya presencia estoy. Y eso entonces nos va a ir metiendo: Señor, no es que tú me vayas a dar con un palo, pero yo no te quiero ofender, yo no te quiero deshonrar, yo no quiero que tu Espíritu Santo se contriste, yo no quiero que tu Espíritu Santo se sienta mal, yo no quiero que tu Espíritu Santo se sienta decepcionado. Pregúntate: ¿cuántas veces has hecho algo y el Espíritu Santo se ha quedado decepcionado de ti? Él no te va a destruir con un palo, pero se va a decepcionar, se va a sentir triste, va a llorar, le va a doler, lo vas a ofender. Y yo creo que nadie queremos vivir ofendiendo a Dios, decepcionando a su Espíritu. A lo mejor me presento como víctima, a lo mejor hago lo que sea y engaño a la gente, pero a Dios no. Eso es temor de Dios. Y luego, como último punto con el que quisiera terminar, tener temor de Dios es estar consciente que un día rendiremos cuentas ante Él. Un día rendiremos cuentas ante Él. Y quizás ese es el punto que nos debe de llevar a la reflexión. Ok, Dios no tiene un palo. ¿Me lo merecía? Sí. Pero por eso Cristo Jesús vino a esta tierra, para morir por mí. Él se puso en mi lugar, y los azotes que yo me merecía se los dieron a Jesús, y la corona de espinas para romper mi cabeza me la merecía yo, pero se la pusieron a Jesús. Y los clavos en sus manos y en sus pies me los merecía yo, pero se los pusieron a Jesús. Quien merecía morir e ir a las profundidades más grandes era yo, pero lo hizo Jesús. Así que Él no tiene un palo, pero el peor error que podemos cometer es menospreciar lo que Él hizo en la cruz, sabiendo que un día me voy a presentar. No importa si aquí tuve mucho poder, mucho dinero, no importa si tuve mucha autoridad, no importa si fui pobre o si fui rico, no importa si fui feliz o si sufrí mucho. Eso no va a ser mérito.
No es que por ser pobre y miserable, no es que por haber sufrido y me haya ido como en feria en la vida, eso me va a dar puntos para entrar al cielo. No. Al final un día todos vamos a rendir cuentas. Dice Hebreos 9:27, de la misma manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto, ¿qué vendrá? El juicio. Así que tener temor de Dios es decir, sí, un día voy a estar en ese juicio. ¿Y quién va a ser mi abogado defensor en ese juicio? Cristo Jesús. En Romanos capítulo 14, versículo 12, dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios, cada uno de nosotros dará a Dios. ¿Qué cosa vamos a dar a Dios? Cuenta de sí. Un día tú le vas a dar a Dios cuenta de ti mismo. Pero si tú no tienes a Jesús, el juicio está perdido y tu eternidad será en el infierno. Y Jesús para eso vino, para pagar por ti, para que tú no termines ahí. Y finalmente dice en 1 de Juan capítulo 2 versículo 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiera pecado, ¿qué cosa? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que tener temor de Dios es un estilo de vida. Tener temor de Dios es no querer ofender a Dios, no querer decepcionar a Dios, no querer hacer sentir mal a Dios. Tener temor de Dios es que cuando los demás vean tu vida, digan, wow, Dios existe. Tener temor de Dios es, Señor, sé que un día voy a estar ante el juicio. No importa si tardas 1 año o 1000 años en venir. Un día yo me voy a morir y voy a estar en juicio. Pero que tenga yo a Jesucristo como mi abogado. Así que yo te pedí que cierres tus ojos. Y si alguien en esta hora está aquí y por el mensaje que hemos escuchado, tú dices, yo quiero tener temor de Dios y yo quiero tener a Jesús como mi abogado. El día que yo me muera, yo no quiero ir a dar al juicio sin Jesús. Yo quiero tener su perdón. Yo quiero que Jesús entre en mi vida. Si yo pudiera tener una segunda oportunidad, yo la quisiera tener. Y Jesús dice que Él vino para que tú y yo tengamos vida y vida en abundancia, y que es necesario que nazcamos de nuevo, no saliendo del vientre de nuestras madres, sino por obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Así que si tú estás aquí y tú dices, Señor, yo quiero eso, y nunca antes lo has hecho, yo te pido que te pongas de pie para que me permitas orar por ti. Si tú eres esa persona que hoy necesita tener a Jesús en tu corazón, varón, mujer, joven, adulto, niño, porque un día lo vamos a hacer. Y si tú estás aquí y tú lo necesitas, tú lo quieres hacer, ponte de pie, toma tus cosas y ven aquí al frente. Y aquí yo voy a orar por ti para que tú tengas a Jesús en tu corazón y tú puedas empezar una nueva vida andando en el temor de Dios. Si estás arriba o si estás abajo, ponte de pie y ven aquí. Ponte de pie y ven aquí. Yo sé, Señor, que tú eres el que has de producir en cada uno el arrepentimiento para salvación. Tenemos aquí a 2 mujercitas. ¿Tu nombre? Patricia, Dios te bendiga. ¿Y tu nombre? Beatriz. ¿Habrá alguien más que quiera venir con Patricia y Beatriz, que quiera venir aquí al frente? Sí, tenemos gente que está bajando de la planta alta.
Aquí los esperamos unos instantes más para poder orar con cada uno. Ven, por favor. ¿Cuál es tu nombre? Julie, Dios te bendiga, Julie. ¿Tu nombre? Margarita. Claro que sí, ahorita oramos por tu hermano. ¿Cómo se llama él? Carlos. Margarita. ¿Tu nombre es? Manuel, Dios te bendiga, Manuel. Tenemos a Manuel, a Margarita, a Julie, a Patricia, a Beatriz. Y vamos a dejar que el Espíritu Santo siga haciendo su obra. ¿Cuál es tu nombre? Fernando, Dios te bendiga, Fernando. Cristo Jesús vino a morir por nosotros. Él vino a dar su vida. Él es Dios, y siendo Dios, se despojó a sí mismo de su divinidad para hacerse un ser humano como nosotros. El Evangelio nos enseña que Él vivió una vida perfecta, sin pecado, sin mancha. Y Él decidió morir por nosotros. Él dijo: nadie me quita la vida, yo la pongo para volverla a tomar. La buena noticia es que Cristo Jesús resucitó. Si hoy estamos en el año 2024 en todo el mundo, es porque contamos los años a partir de Jesús. Porque Él partió la historia en dos, antes de Él y después de Él. Así que Cristo Jesús dio su vida por ustedes y por mí. Y un día, cuando cada uno de nosotros ya no estemos más en este planeta, estemos siendo juzgados por Dios, lo que hoy estamos haciendo es tener a Jesús, el que murió por nosotros, en nuestro corazón. La Biblia dice que a todo el que le recibió le dio el derecho de ser llamado, ¿cómo? Hijo de Dios. Así que a partir de hoy ustedes ya no serán más una criatura más, sino que serán hijos de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, la Biblia dice también en el libro de Romanos que con el corazón creemos, pero con la boca lo confesamos. Así que el hecho de hacerlos pasar al frente es para decirle: Señor, yo no me avergüenzo de ti, no me avergüenzo de confesarte como mi Señor. No me avergüenzo de declararlo con mis labios. Y la iglesia como testigo lo vemos. Jesús dijo que aquel que se avergüence de Jesús, Jesús también se avergonzará de él. Pero aquel que lo confiese, Jesús también lo reconocerá. Ese es el motivo por el que les invitamos a venir aquí al frente. Así que yo les invito a que cierren sus ojos y juntos hagamos una oración. Háganlo en voz audible para que cumplamos eso que dice la Escritura y le digan: Señor Jesús, gracias porque moriste por mí en la cruz. Reconozco que soy un pecador. Reconozco que yo merecía la muerte, el castigo, el infierno. Pero gracias, Señor Jesús, porque tú tuviste misericordia de mí. Tomaste mi lugar y moriste para que yo tenga vida y vida eterna. Y porque sé que el día que tú me juzgues allá en el cielo, el día que tú me llames a tu presencia, tú mismo serás mi juez y tú mismo serás mi abogado, porque tú tomaste mi lugar. Hoy yo te confieso a ti como mi Señor y como mi Salvador. Gracias, Señor Jesús, por lo que has hecho. Yo quiero también, a partir de hoy, aprender a amarte, a obedecerte, a conocerte y a vivir en el temor de Dios. Gracias. Mi vida está en tus manos, Señor Jesús. Amén. Oramos todos por ellos. Señor, bendice a cada uno de estos hijos tuyos que hoy están tomando esta decisión. La decisión que está cambiando sus vidas a partir de hoy y por la eternidad. Los bendecimos y pedimos que tu Espíritu Santo sea en sus vidas y que nosotros como iglesia podamos también ayudarlos
a caminar a lo largo de la vida cristiana y que ellos puedan sentirse cobijados, abrazados, amados y servidos por nosotros. En el nombre de Jesús, amén. ¿Quieren dar media vuelta? Hay una persona en nombre de la iglesia que quiere darles un saludo de bienvenida. Iglesia, ponte de pie. Ponte de pie. Cierra tus ojos. Y así, puestos de pie, yo quisiera que cada uno de nosotros oremos para que podamos vivir, transformar nuestras vidas. Yo sé que un día ya aceptamos a Jesús en nuestro corazón. Sé que quizá la mayoría de nosotros ya un día nos bautizamos en agua. Pero hoy tiene que haber un parteaguas en nosotros. Y si en alguna forma no hemos vivido en el temor de Dios, podamos erradicar eso para empezar de una manera correcta. Así que, Señor, yo sé que tu Espíritu Santo nos redarguye de justicia, de pecado y de juicio. Y si tú nos mandas perfeccionar nuestra vida, perfeccionar la santidad y perfeccionar nuestro temor de Dios, hoy queremos empezar con ello. No queremos ser cristianos con 2 o 3 estilos de vida. No queremos ser cristianos hipócritas. No queremos ser cristianos que demos una cara aquí y otra en el trabajo, y otra en la casa, y otra en la calle, y otra donde nadie nos conoce. Queremos ser íntegros, ser la misma calidad de persona aquí y donde quiera que vayamos. Pero sobre todo, Señor, levanta tus manos y dile, Señor, que cuando la gente nos mire, te pueda honrar a ti. Que cuando la gente nos escuche hablar, cuando la gente sienta nuestro trato, cuando la gente hable de nosotros en nuestra ausencia, pueda reconocer que tú estás con nosotros. Que el temor de Dios sea algo palpable, que no lo tengamos que decir, pero que se pueda respirar. Gracias, Señor Jesús, porque tú siempre nos quieres llevar a otro nivel. Y yo sé que lo harás con cada uno de los que estamos aquí, cada varón, cada mujer, cada joven, cada niño, cada persona que está viendo o escuchando este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora dale un abrazo a la persona que tienes a tu lado y le quiero dejar este lugar a Chucho y a Erika antes de irnos para que ellos nos den algunas indicaciones. Qué bendición, agradecemos al pastor Gilberto que nos compartió hoy la palabra. Tome su lugar un segundo, por favor, no se vaya, quiero darle un par de